Muy buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Enfermedad Renal Crónica dirigida por nuestra ponente, la doctora Karina Rosales Mendoza, médico asistente del Servicio de Nefrología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los participantes que pueden revisar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Rosales. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Buenos días, ¿me escuchan bien? Se le escucha perfectamente, doctora. Puede dar inicio. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Buenos días, es un gusto para mí compartir con ustedes esta mañana de telecapacitación. Como bien lo han anunciado, el tema a tratar hoy es enfermedad renal crónica, ¿no? Un tema de mucha importancia porque realmente el número de pacientes atendidos y que tienen esta dolencia está en incremento. Como ustedes saben, esta es una enfermedad que ha aumentado y demanda muchos gastos para nuestra población. Entonces, justamente, el día de hoy vengo a mostrarles unas cuantas generalidades, la definición de esta enfermedad renal crónica, cómo la clasificamos, los factores de riesgo sobre el cual necesitamos que ustedes nos apoyen, cuál es el abordaje de este paciente con enfermedad renal crónica, cómo hacemos finalmente el diagnóstico, el tratamiento y buscar una referencia oportuna. Entonces, todos los meses de marzo nosotros celebramos el Día Mundial del Riñón y en marzo del año pasado se estipuló que más de 2,5 millones de personas sufren de enfermedad renal crónica. Y esta enfermedad pues se caracteriza por esta pérdida de la función gradual y lenta, ¿no? La función renal se va perdiendo, entonces la función principal, que es la de excretar los desechos, las toxinas, hace que estos se acumulen y dan todas las manifestaciones y las complicaciones de la enfermedad renal crónica. Entonces, al inicio de la enfermedad, los síntomas pudieran ser escasos y este detalle es el que hace que la detección sea tardía, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos pacientes que ya son derivados donde nosotros y la enfermedad está bastante avanzada, ¿no? Estamos hablando de enfermedad renal en estadio 4, en estadio 5, donde pues hay muy poco por intervenir y de repente ya iniciar con las terapias de reemplazo renal. Entonces, justamente el doctor Percy Añasco en marzo de este año comentaba que la enfermedad renal crónica es una enfermedad que se puede prevenir y evitar esta progresión a una etapa avanzada es algo que podemos hacer si es que tenemos un diagnóstico oportuno y un tratamiento temprano, ¿no? Además que la carga global viene en aumento y más o menos para el 2040 esta enfermedad se convierte en la quinta causa más común de años de vida perdidos en todo el mundo. Entonces, justamente queremos evitar esa posibilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos la enfermedad renal crónica? Este es un problema de salud que afecta entre un 5 a 10% de la población mundial, ¿no? Para poder detectar la enfermedad renal crónica, basta con detectar una anormalidad en la estructura o función renal, ¿no? Entonces, no quiere decir que cualquier alteración a nivel del riñón per se, ya sea la presencia de poliquistosis, ya sea la presencia de hidronefrosis, de enfermedades como reflujo vesicoureteral, eso es en la estructura, o alteraciones de la función, ¿no? Y decimos que la principal función de los riñones es excretar sustancias de desecho, entonces esta alteración en la función, que se puede manifestar con presencia, por ejemplo, de hematuria, alteraciones en los túbulos, o lo más avanzado que es disminución de la filtración glomerular. Si cualquiera de estas anormalidades está presente por un mínimo de 3 meses, entonces ya podemos estar hablando de una enfermedad renal crónica, ¿no? Y para eso hay marcadores de daño renal que siempre hay que considerar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a la albuminuria, ¿no? Albuminuria, que se define como la presencia de albúmina en orina en un valor mayor o igual a 30 miligramos por gramo.
alteraciones en el sedimento urinario, como les mencionaba, la presencia de hematuria, la presencia de cilindros hemáticos, cilindros leucocitarios, ¿no? Una hematuria que sea persistente, porque ojo, una hematuria aislada, no podemos definir por una hematuria aislada al paciente como enfermedad renal, pero sí hematuria que se evidencia en varios exámenes de orina, ¿no? Anomalías estructurales por desórdenes tubulares, ¿no? La presencia de cilindros, la presencia de necrosis tubular aguda, eso se define ya como una biopsia, o anomalías detectadas por histología o por imágenes, ¿no? También todo paciente que ha tenido alguna historia de trasplante renal. Y esto se va a determinar ya con la tasa de filtración glomerular, ¿no? Entonces, para determinar la tasa de filtración glomerular, cuando esta cae por debajo de 60 mililitros por minuto por área, ya estamos hablando de una verdadera enfermedad renal crónica o algunos utilizan la definición de insuficiencia renal crónica, ¿no? Y más o menos a este nivel estamos hablando de la enfermedad renal crónica a partir de los estadios 3, 4 y 5. Entonces, si nosotros tenemos la enfermedad renal crónica, tenemos que determinar cuál es el riesgo de ese paciente, ¿no? Cuál es el riesgo de que la progresión de la enfermedad sea rápida y evolucione desde un estadio 1 hasta un estadio 5. Para eso, en la guía CADIGO, que nosotros tenemos, la guía CADIGO del 2024, ¿no? Tenemos esta consideración sobre la albuminuria y la tasa de filtración glomerular. Entonces, un paciente que tiene una menor tasa de filtración y una mayor microalbuminuria, o en este caso ya más de 300 se habla de macroalbuminuria, va a tener un riesgo de empeorar la función renal, ¿no? Entonces, por eso se ha clasificado así en estos colores, donde en verde hay un bajo riesgo, en amarillo hay un riesgo moderadamente incrementado, en naranja es un mayor riesgo de empeorar la función renal y en rojo pues es ya casi el deterioro de la función renal, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo calculamos esta tasa de filtración glomerular? Yo creo que antiguamente en las aulas de medicina nos enseñaban a calcular la tasa de filtración glomerular con la fórmula de Cockcroft-Gault, ¿no? Pero sabemos que esta fórmula de Cockcroft-Gault tiene sus dificultades porque tenemos a los pacientes que están edematosos, ¿no? Hay una sobrecarga de volumen y esto puede alterar el peso del paciente. Entonces, se han desarrollado calculadoras, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, estas calculadoras de MDRD o CKD-EPI, que ustedes les pueden encontrar en Google si es que entran a esta página de CENEFRO, de la Sociedad Nacional, la Sociedad Española de Nefrología. Colocan ahí el módulo de calculadoras y con datos sencillos como el valor de la creatinina sérica en miligramos por decilitro, el sexo del paciente, la edad, podemos calcular la tasa de filtración glomerular, ¿no? Efectivamente, estas son calculadoras que se han adaptado a la población europea. Sin embargo, correlacionan bien o las podemos ajustar según el área de superficie corporal, ¿no? Entonces utilizamos ya estas calculadoras para poder estimar de manera adecuada la tasa de filtración glomerular. Y no olvidar entonces cuáles van a ser los factores de riesgo para que un paciente desarrolle enfermedad renal crónica, ese paciente que va a necesitar, digamos, más consultas o un seguimiento más estrecho, ¿no? Ahí tenemos pacientes que tienen diagnóstico de hipertensión, diabetes, ¿no? Enfermedad cardiovascular y falla renal aguda previa. O pacientes que han vivido en zonas de alta prevalencia de enfermedad renal crónica, ¿no? Por ejemplo, hay algunas zonas donde podemos tener exposiciones ambientales, o también aquí nosotros recibimos pacientes con enfermedad renal crónica del norte, por ejemplo, de los lugares más con mayor temperatura, ¿no? Ya sea Piura, o áreas donde se haya visto grupos familiares que tengan variantes genéticos y por ende glomerulopatías, ¿no? Enfermedades geniturinarias, ¿no? Pacientes que sufren infecciones del tracto urinario repetitivos, que tienen litiasis renal recurrente, o pacientes que tienen enfermedades sistémicas como lupus, por ejemplo,
vasculitis u otras enfermedades infectocontagiosas como VIH, hepatitis B, hepatitis C. También, bueno, le decimos iatrogenia, pero es a veces por la automedicación, ¿no? Por nefrotoxicidad inducida por drogas. Sabemos que a veces se utiliza en exceso aminoglucósidos, antiinflamatorios no esteroideos, y estos pudieran ocasionar nefrotoxicidad inducida por drogas. También historia familiar y variante genética conocida, ¿no? Ahí justamente es el grupo de pacientes donde no tenemos una causa de falla renal o que pueden tener anomalías genéticas. Ahí están los pacientes, por ejemplo, con enfermedad poliquística autosómica dominante, ¿no? Y algunas condiciones gestacionales, que también es frecuente, ¿no? Pacientes que han tenido preeclampsia o eclampsia y que luego de eso no se hicieron ningún control, ¿no? Son pacientes que a la larga han tenido esta preeclampsia, son hipertensos, no tienen ninguna manifestación y más adelante acuden con enfermedad renal crónica. Muy bien, entonces, ¿cómo abordamos a estos pacientes con sospecha de enfermedad renal crónica? Yo creo que en todos o en la gran mayoría de centros podemos tener a la mano una creatinina sérica, ¿no? Entonces hay que tener un dosaje de creatinina sérica y con eso podemos estimar la tasa de filtración glomerular mediante las calculadoras mencionadas previamente. ¿Hay nuevos marcadores? Sí, efectivamente. Ahí tenemos, por ejemplo, a la cistatina C, ¿no? Que debería ser un marcador del cual deberíamos disponer, sin embargo, no es un marcador accesible. Y estos deberían poder utilizarse este marcador en pacientes que tienen algún desorden alimenticio, algún paciente que realice un deporte extremo, un paciente, por ejemplo, como la mayoría de nuestros pacientes diabéticos que tienen amputación por encima de la rodilla, ¿no? Pacientes con alguna alteración como cuadriparesia, o pacientes obesos, ¿no? Obesos mórbidos, obesidad grado 3. Porque en estas condiciones puede verse alterado los valores de creatinina sérica, ¿no? Entonces, en ese grupo sí deberíamos poder utilizar este otro marcador. Y como habíamos comentado, para poder hacer la estratificación de riesgo, es muy importante el dosaje de la albuminuria. Y esta albuminuria, no olvidemos que debe hacerse en la primera orina de la mañana. Basta con hacer una tira reactiva para saber que hay albuminuria, pero también se puede hacer la medida, ¿no? Medir esta albuminuria, se puede utilizar también el ratio proteína-creatinina en orina, y es obligatorio o es mandatorio, es mejor pedir que se cuantifiquen las proteínas totales en orina, ya sea con una lectura automatizada o manual. Ahora, hay que tener cuidado también cuando evaluamos el examen de orina, ¿no? Muchas veces podemos tener este examen de orina y de pronto vemos en el sedimento la presencia de hematuria, ¿no? O la presencia de proteínas una cruz. Entonces hay que ver o estar seguros de que el paciente no esté en ese momento con alguna situación de infección, que el paciente no haya realizado ejercicio extenuante el día previo, o que el paciente tampoco haya tenido una ingesta copiosa de proteínas, ¿no? O que no vaya a tener alguna condición como de menstruación. ¿Por qué? Porque esto podría falsear la presencia de proteínas en orina, ¿no? Puede alterar nuestro resultado en la tira reactiva. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para optimizar estos resultados del laboratorio? Como sabemos, el análisis de la albuminuria debe ser pues de una orina fresca. Estamos hablando de la primera orina del día, o a más tardar almacenado a 4 grados centígrados y un máximo de 7 días, ¿no? La muestra no debe ser refrigerada a menos de 20 grados centígrados, y pues este ratio debería informarse solamente con un decimal, este ratio albumina-creatinina en miligramos por milimol o miligramos por gramo, ¿no? Bueno, y un análisis de coeficiente de variación de estos métodos para el análisis de la albuminuria deberían ser menos de 15%, ¿no? Estas son algunas consideraciones para verificar de pronto en nuestros laboratorios, ¿no? Los laboratorios de nuestras instituciones con los que trabajamos. Y teniendo entonces estos valores de albuminuria, igual no estamos hablando de un solo valor de albuminuria, sino que deberíamos tener estos valores por lo menos espaciados de unos 6 meses. Habiendo evaluado la albuminuria y la tasa de filtración glomerular, al menos anualmente, en personas con enfermedad renal crónica o con sospecha, ¿no? Con los riesgos, aquellos pacientes que padecen de diabetes, por ejemplo, que deben tener esta evaluación obligatoriamente al año para detectar o poder ver si tiene enfermedad renal crónica de manera pronta. Entonces,
hay que evaluar esta albuminuria de manera más frecuente en aquellos que tienen mayor riesgo de progresión de enfermedad renal, ¿no? Supongamos un paciente diabético mal controlado, deberíamos hacer estas mediciones de manera más frecuentes, ¿no? Y hay que prestar mucha atención en aquellos pacientes que tienen una caída de más del 20% de la tasa de filtración glomerular o que se duplique la albuminuria en estudios seriados, ¿no? Esto porque ustedes pueden estar viendo un paciente diabético, lo evalúan por primera vez y de repente tiene una tasa de filtración de 60 mililitros por minuto, ¿no es cierto? Si este paciente en pocos meses, esa tasa de filtración de 60 cae a 30%, es algo que nos debe llamar la atención, ¿no? O de repente llega con una albuminuria al inicio de 30 miligramos y luego aparece con una albuminuria de 300 miligramos, esos pacientes van a necesitar una atención pronta, ¿no? Entonces, ¿todo eso para qué? Para apuntar hacia el retraso de la progresión de la enfermedad renal crónica y al manejo de las complicaciones, ¿no? Entonces, bueno, el diagnóstico, como ya hemos dicho, el diagnóstico objetivo es con el dosaje de creatinina, con la estimación de la tasa de filtración glomerular, pero antes que eso, nosotros, como siempre, vamos a necesitar una historia médica correctamente hecha para ver si hay antecedentes familiares o, como les digo, mujeres jóvenes a veces han tenido preeclampsia y nunca se vieron después de ese diagnóstico de preeclampsia. La indicación de nefrotóxicos, ¿no? Muchas veces nos pasamos de rato buscando por qué el paciente tiene enfermedad renal crónica y resulta que es un paciente estibador, el cual suele tomar antiinflamatorios no esteroideos casi todo el mes para evitar las dolencias por el trabajo que este tiene, ¿no? Los síntomas y los signos de enfermedades, eso por si tiene algunas otras enfermedades sistémicas, porque como dijimos al inicio, lo malo de nuestra enfermedad renal crónica es que es usualmente silente, ¿no? Al examen físico también, solo si estamos en estadios muy avanzados, ya podemos encontrar pacientes con edemas, pacientes con hipertensión, ¿no? Pero quizás al inicio no vayamos a encontrar nada de esto, ¿no? O pacientes, por ejemplo, que han tenido alteraciones del tracto urinario, ¿no? Pacientes que pudieran tener alguna anomalía, historia de haberse expuesto a ambientes tóxicos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener una historia familiar también o de posibles alteraciones genéticas, ¿no? Para ver el riesgo que el paciente tiene de padecer enfermedad renal crónica. Entonces, una vez hecho una buena historia clínica, un buen examen físico, pasamos a la ayuda diagnóstica y para eso, como han visto ustedes, necesitamos un examen completo de orina, un dosaje del ratio albúmina-creatinina en orina o una microalbuminuria. Necesitamos algunos test serológicos, si es que por ahí ustedes detectan otros factores de riesgo, porque hemos visto que las enfermedades infectocontagiosas, ¿no?, tienen mayor riesgo de enfermedad renal. Una ecografía renal, ¿no? Una ecografía renal donde podamos evaluar el tamaño de los riñones, el parénquima de los riñones y si tiene o no presencia de quistes, presencia de cálculos, de repente doble sistema pielocalicial, ¿no? De repente asimetría renal. Todo eso podemos evaluarlo en una ecografía renal. Y ya cuando ustedes nos lo deriven a nosotros, al nefrólogo, ¿no?, ya con una sospecha de enfermedad renal crónica, pues aquí en el hospital realizamos la biopsia renal, ¿no? Si tenemos riñones de tamaño adecuado, al menos de 10 o 9 centímetros, con parénquimas adecuado, al menos de 15 milímetros, para establecer la causa de la enfermedad renal crónica, hacemos una biopsia renal. En la parte del test genético, eso sería lo ideal, sin embargo, pues tenemos muchas dificultades para el abordaje genético. Sin embargo, si hay algunos familiares que pueden acceder a estos diagnósticos, se hace, ¿no? Sobre todo cuando tenemos enfermedades familiares, por ejemplo, de glomerulopatías, ¿no? Entonces, como decía, en las imágenes basta una ecografía, ¿no? Ya solo en algunos casos de repente vamos a necesitar tomografías o vamos a necesitar otros estudios como radiorentgenograma, ¿no? Otros estudios más invasivos. Eh, Biopsias renales en el caso de aquellos pacientes que no tienen una causa clara de esta enfermedad renal. Y nuestras biopsias renales están acompañadas de estudio de inmunofluorescencia, ¿no? Porque
Como sabemos, la causa de enfermedad renal son glomerulopatías y para poder determinar qué glomerulopatía es, tenemos que hacerle la inmunofluorescencia. Y hace un par de años ya contamos con una alianza con el Hospital del Niño para poder hacer microscopía electrónica, ¿no? Esta microscopía electrónica nos ha ayudado a diagnosticar otras enfermedades que antes pues no podíamos diagnosticar, ¿no? Ahí están las famosas podocitopatías, por ejemplo, ¿no? Y en el laboratorio diagnóstico, pues es muy importante al inicio una creatinina sérica, el examen completo de orina, las proteínas en orina de 24 horas. Y bueno, si queremos profundizar mucho más, estas proteínas pueden ir acompañadas de proteinograma, de inmunofijación, ¿no? Como dijimos al principio, test serológico para ver estas enfermedades infectocontagiosas y ya cuando ustedes nos derivan para indagar sobre alguna glomerulopatía, pues ya nos abocamos a estos marcadores de glomerulopatías, ¿no? El PLA2R para nuestras glomerulopatías membranosas, ANCA, ANA, anti-DNA para nuestros pacientes con lupus y vasculitis, y anticuerpos antimembrana basal glomerular para estas enfermedades más raras como son las del pulmón riñón, ¿no? En el estudio genético deberíamos hacer todo este estudio, sin embargo, a veces es un poco limitado, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ah, entonces, el conocer eh, las manifestaciones de la enfermedad renal crónica, ¿a qué nos va a ayudar? ¿No? A que, pues, colegas de la periferia puedan diagnosticar oportunamente una enfermedad renal crónica y podamos hacer un tratamiento tanto preventivo y tratar de evitar la evolución de esta enfermedad renal crónica, ¿no es cierto? También lo que queremos es evitar que más pacientes lleguen a hemodiálisis porque esto ya limita la parte de integración social del paciente, ¿no? Los va a limitar en muchos términos. Entonces ustedes pues nos van a ayudar para evitar las complicaciones de la enfermedad renal crónica, ¿no? Como complicaciones que vamos a tener anemia, trastornos minerales óseos, trastorno del potasio, acidosis, y todo eso va a aumentar la morbimortalidad de nuestros pacientes. Entonces, si conocemos esto, vamos a poder intervenir, minimizar los riesgos de la progresión de la enfermedad renal, manejar estos riesgos con tratamiento apropiado, que seguro que en muchos de nuestros hospitales de primer y segundo nivel hay, y pues de esa manera modificar el curso natural de la enfermedad renal crónica y la sintomatología, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sintomatología? Ya hemos dicho reiteradas veces que en estadios 1, 2, 3A quizás ya no va a haber nada de síntomas, y más bien estos síntomas, estamos hablando, aparecen a partir del estadio 4, estadio 5, ¿no? Ahí están los famosos síntomas urémicos, ¿no? Ya ahí, pues, muy poco podemos hacer, los pacientes van a llegar quejando, apetito reducido, náuseas, letargia, fatiga, ¿no? Son pacientes que ya se van vienen a la consulta porque de repente se ven pálidos, ¿no? Ya no pueden hacer sus actividades, ¿no? Tienen vómitos, ¿no? Han perdido mucho de peso, pueden tener también alteraciones del sueño. En pacientes jóvenes, obviamente, si vemos pacientes jóvenes que acuden con hipertensión, ¿no? Entonces, estos pacientes sí, pues tenemos que buscarle la causa, ¿no? Porque la hipertensión puede ser secundaria a una enfermedad renal crónica no diagnosticada oportunamente. O también mucho tenemos pacientes que vienen por estudios de anemia, ¿no? Paciente que tiene anemia, no sabe cuál es la causa de la anemia y resulta que tenía una enfermedad renal crónica de base, ¿no? Y bueno, en personas de menos de 25 años, ellos son más susceptibles de efectos adversos porque sí, pues no, a veces no aceptan su enfermedad, no se adhieren a un tratamiento, ¿no? Y estos síntomas ya de náuseas, vómitos, alteraciones del sensorio, ¿no? Nos van a obligar de repente a estos pacientes a un inicio de diálisis de emergencia, ¿no? Lo que nosotros decíamos, gastropatía urémica, encefalopatía urémica, atribuido solo a la urea, son indicaciones de diálisis, ¿no es cierto? Y también alteraciones ácido-base, por ejemplo, acidosis metabólicas refractarias al tratamiento, ya sea hipercalemia, trastornos de sodio que no responden al tratamiento, esos van a ser motivos para iniciar diálisis, ¿no?
Nuestros pacientes también que tienen alteraciones minerales óseas, valores de paratormona muy altos, pueden tener prurito, ¿no? Entonces, prurito intratable, una piel muy reseca, ¿no? Todo eso como consecuencia de altos valores de urea. También aquellos pacientes que son pues hipertensos y que no controlan bien su presión arterial, que tienen además signos de congestión, de sobrecarga, también va a ser indicación de hemodiálisis si es que estos no responden al tratamiento diurético, ¿no? Y también están contemplados aquellos pacientes que tienen tasa de filtración glomerular menos de 8 asociado a una desnutrición severa. Estos pacientes también van a iniciar terapia de reemplazo renal, ¿no? Y un punto aparte que queríamos mencionar es que a veces nosotros tenemos que pensar que más o menos cuando el paciente está en una tasa de filtración glomerular en 20, ¿no? O sea, antes de llegar al estadio 5, hay algunos pacientes que pueden ingresar al programa de trasplante, ¿no? Nosotros desde el año 2019 tenemos el trasplante renal donante vivo, relacionado y no relacionado en nuestro hospital, ¿no? Entonces tenemos la oportunidad de tener que varios pacientitos se recuperen y se reintegren a la sociedad con un trasplante renal. Y entonces aquí viene lo que quiero también compartir, importante, el tratamiento, ¿no? El tratamiento realmente vamos a hacerlo en hospitales de nivel 1, de nivel 2, si es que estamos hablando de los primeros estadios, ¿no? Enfermedad renal, estadio 1, estadio 2, estadio 3, podemos intervenir, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, cambios en el estilo de vida, ¿no? Lo que va bien para cualquier patología cardiovascular, para la diabetes, para la hipertensión, ¿no es cierto? Debemos educar que nuestros pacientes hagan ejercicio cardiovascular de acuerdo a su condición, ¿no? Basta con caminatas, se recomienda 150 minutos por semana, mantener un IMC adecuado, ¿no es cierto? Un IMC menor de 24,9, ¿no? Obviamente dejar de fumar, una alimentación saludable y balanceada, y para el caso de nuestros pacientes con enfermedad renal en estadios 1, 2, 3, 4, una dieta de 0,8 a 1 gramo de proteínas por kilo por día. Y para los pacientes, por ejemplo, que están en estadio 5, de repente podemos disminuir más la cantidad de proteínas para evitar la progresión o el incremento de la urea. Importante también reducir la ingesta de sodio en estos pacientes, ¿no? Igual como hacemos en los pacientes hipertensos, hay que evitar tener el salero en la mesa, ¿no? El control de la presión arterial, ¿no es cierto? ¿Qué dicen las guías? Nos recomiendan tener a los pacientes con una presión sistólica menos de 130 milímetros de mercurio o una presión diastólica menos de 80. Pero hay que individualizar, ¿no? Porque podemos tener pacientes adultos mayores, frágiles, con riesgo de caída, donde si disminuimos mucho la presión arterial sistólica, pueden tener hipotensión postural y otras complicaciones, ¿no? Control de la glicemia es súper importante. Las hemoglobinas glicosiladas idealmente deberían estar menos de 7 para tener un paciente que disminuya la posibilidad de empeorar la enfermedad renal crónica. Y bueno, lo que ustedes ya comúnmente hacen es el manejo de hipertensión arterial con los IECAS, ¿no? Los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina o los famosos ARA2, ¿no? Los bloqueantes de receptor de angiotensina 2. Y ojo que estos van a ir bien en pacientes con un incremento moderado o severo de la albuminuria, en grupos ya sea con o sin diabetes, ¿no? Sabemos que la albuminuria es producto de la hipertensión glomerular, ¿no? Y esta hipertensión glomerular es el inicio de la progresión de la enfermedad renal. Entonces, para actuar sobre esa hiperfiltración, para controlar esa albuminuria, es que utilizamos estos IECAS o ARA2. Pero eso sí, decimos IECAS o ARA2, ¿no? Debemos erradicar las asociaciones, ¿no? No ganamos nada dándole enalapril más losartán al paciente, ¿no? No potenciamos el efecto, más bien potenciamos los efectos adversos, ¿no? Entonces, usar YECAS-ARA2 en pacientes con RC, con o sin diabetes y sobre todo que tienen una mayor albuminuria, ¿no? O proteinuria. Entonces, hay que hacer también el control de la presión arterial y hay que controlar los valores de potasio y de creatinina sérica, sobre todo en aquellos pacientes
que hemos iniciado el tratamiento con IECAS o ARA-2, ¿no? Entonces, más o menos se recomienda hacerlo cada 2 o 4 semanas. Los YECAS o ARA-2 deberíamos utilizarlos hasta la dosis máxima permitida por cada paciente. Y hay muchos colegas que suspenden los YECAS o ARA-2 cuando el paciente tiene hipercalemia. Pero en realidad, antes de disminuir o suspender este tratamiento, podríamos darle un tratamiento médico a esta hipercalemia, ¿no? Podemos ajustar la dieta, podemos corregir el volumen urinario, ¿no es cierto? Realmente hay que suspender los YECAS o ARA-2 cuando existe una caída de filtración glomerular de más del 25%, ¿no? Pero hasta donde podamos mantenerlos, hay que mantener a los pacientitos con su tratamiento de YECAS o ARA-2. Ya a partir de los estadios 3B, 4 y 5, que son los estadios de enfermedad renal donde ustedes deberían referirnos a los pacientes, les vamos a dar tratamiento para la anemia y los trastornos minerales óseos, ¿no? Dentro del trastorno mineral óseo. Nuestros pacientes lo que más sufren es de hipocalcemia, hiperfosfatemia e hiperparatiroidismo secundario, ¿no? Entonces damos tratamiento sobre ello. Y dentro de las terapias de reemplazo renal, nosotros tenemos estas modalidades, ¿no? Le llamamos terapia dialítica en general, pero la terapia dialítica que podemos ofrecerle al paciente es la hemodiálisis, ¿no? Hemodiálisis con una máquina de hemodiálisis y ahora con varios centros de hemodiálisis donde los pacientes acuden a la diálisis. Otra es la diálisis peritoneal, ¿no? La diálisis peritoneal ofertada para aquellos pacientes que tienen patologías cardiovasculares, para aquellos pacientes que trabajan, que estudian, porque les da un poco más de libertad y este recambio puede ser domiciliario. Y el trasplante renal, ¿no? El trasplante renal, como les decía, aquí en nuestro país hacemos trasplante renal de donante cadavérico y donante vivo relacionado. En nuestro hospital hacemos el de donante vivo relacionado y no relacionado, ¿no? Y como hemos comentado, hay algunos síntomas que van a ser indicativos de una terapia de reemplazo renal de emergencia y en el resto de los casos debería ser una terapia programada, ¿no? Un inicio de diálisis programado. Entonces aquí está, esta es la oferta de terapia que tenemos en el último boletín que salió de la Sociedad Peruana de Nefrología. Así estamos ofertando, miren, nuestros servicios de diálisis, ¿no? Ha aumentado bastante en los últimos años. Con respecto a la diálisis peritoneal, todavía nos falta crecer, ¿no? Nuestra población todavía es un poco reacia a esta modalidad, y esta modalidad realmente es bastante fisiológica, le brinda bastantes ventajas al paciente, pero sí necesitamos un paciente comprometido y un paciente educado, ¿no? Y bueno, las hemodiálisis de emergencia que podemos realizar. Con respecto a los trasplantes, pues ahí está, salud nos lleva a la delantera, los 3 hospitales grandes hacen trasplante renal. Sin embargo, aquí también en el MINSA no está consignado, pero nosotros también estamos haciendo trasplante renal. Y finalmente, luego de haberles comentado estos datos en esta mañana, ¿qué es lo que nosotros buscamos, ¿no? Que ustedes puedan derivar oportunamente a todo paciente con enfermedad renal crónica. Realmente quisiéramos que lleguen a partir del estadio 3B, o sea, con el paciente que tiene una tasa de filtración glomerular de 45 mililitros por minuto o menos, porque pues los estadios 1, 2 y 3, 3A, ustedes podrían manejarlos tranquilamente. Entonces, referir oportunamente a todo paciente que tiene disminución de tasa de filtración glomerular en al menos 2 determinaciones, ¿no? Siempre hay que estar evaluando las comorbilidades, la estabilidad funcional y también el valor de la proteinuria de los pacientes, ¿no? La derivación debe ser oportuna y al menos 6 meses, dice, antes de que se estime el inicio de terapia de reemplazo renal. ¿Por qué? Porque en lo que estamos todavía muy bajos es en que nuestros pacientes debuten en hemodiálisis con una fístula arteriovenosa, ¿no? Nosotros tenemos pacientes que debutan muchas veces por emergencia y lo hacemos con catéteres temporales. Entonces eso es lo que queremos disminuir y que quisiéramos que todos nuestros pacientes ingresen a un programa de diálisis con una fístula arteriovenosa, ¿no? En
La evaluación de un paciente con enfermedad renal crónica no solo está el nefrólogo, sino también está de la mano la enfermera de nefrología, que es la que nos apoya en poder indicar al paciente el cuidado de su fístula, si está en diálisis peritoneal, el entrenamiento del paciente para la diálisis peritoneal. También sabemos que esta modalidad, este nuevo estilo de vida, va a crear un impacto psicológico negativo en nuestros pacientes, por eso consideramos que los jóvenes a veces van a ser los menos adherentes, por eso también tenemos como equipo multidisciplinario el papel de la psicóloga, ¿no? También tenemos a los nutricionistas, ¿no es cierto? Importantísimos porque ya cuando el paciente entra a diálisis necesitamos otro tipo de dieta. El trabajador social, porque muchos de nuestros pacientes pues quieren obtener su carnet de discapacidad, ¿no es cierto?, por esta enfermedad. Y pues también queremos tener de la mano a nuestro cirujano cardiovascular para la creación de las fístulas arteriovenosas y otras evaluaciones esenciales para colocar correctamente los catéteres temporales y permanentes, ¿no? Y creo que eso es todo, y así que quedo atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora. Al ver que no hay dudas respecto al tema expuesto, vamos a proceder a agradecer a cada uno de los participantes que se han conectado el día de hoy e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerla el día de hoy con nosotras, doctora Rosales. Siempre es grato contar con usted y esperamos tenerla en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias.